es que la mente es tan poderosa que puede crear situaciones imaginarias que no hay un peligro que aparente, esté sucediendo, real. Pero para nuestra mente sucede. Sí. Un pensamiento crea una realidad. Un pensamiento se traduce, pasa por mí, me crea emociones, genera hormonas, produce una reacción y yo actúo y hay una consecuencia. Así como tú puedes ver muchos escenarios negativos y segregar cortisol y preocuparte y angustiarte y que te afecte físicamente y que te haga más infeliz y no poder dormir bien por estar preocupado constantemente por escenarios ficticios negativos, lo mismo lo puedes hacer al revés. Es hora de hacer una pausa, respirar y darle ese ajetro de nuestro día un descanso. Para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, debemos designar un espacio. Queremos acompañarte en ese viaje de autoconocimiento. Soy Mauricio Ornelas. Soy Carlos Lastra. Detengámonos a cuestionar paradigmas, desafiar creencias y explorar perspectivas. Para obtener mejores respuestas, hay que plantearnos las preguntas adecuadas. Es momento de hacer Alto Total. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 9º episodio de Alto Total. Mi nombre es Carlos Lastra, estoy con mi amigo Mauricio Ornelas, ya nos conocen. Y en este episodio nos detendremos a reflexionar de un tema del cual hemos estudiado mucho. Ha sido de gran impacto, de gran importancia en mi vida. No sé si tú, amigo, pero yo he investigado mucho, he visto muchos podcasts, he leído mucho de este tema, el cual tiene que ver con la mente, con el pensamiento, cómo nuestros pensamientos impactan nuestra realidad, cómo impactan nuestro cuerpo, nuestra bioquímica, nuestras emociones. ¿Cuál es este tema, amigo? Hoy vamos a detenernos a reflexionar sobre el poder de la mente. Vamos a hablar de las hormonas de la felicidad, de la hormona del estrés, cómo realmente todo esto sobre nuestra mente tiene que ver con algo que se ha estudiado y se ha comprobado. No solamente son creencias, realmente hay ciencia detrás de cómo funcionamos y cómo al final nuestra mente es una herramienta y toda herramienta se puede usar bien o mal. Y cómo al final es como este cristal del cual a través ves la realidad, ¿no? Y cada quien tiene su propio cristal y cada quien ve la realidad según su mente, según lo que ha vivido, lo que ha aprendido. Exactamente. Sí, como dicen, no vemos la realidad como es, sino como somos. Entonces al final puede haber una realidad vista por 20 personas y tener 20 interpretaciones de la misma situación. Ajá. Entonces... Sí, a mí este tema me apasiona, o sea, creo que después del amor propio, diría que este es como que el tema que más me encanta. Y es que, por ejemplo, si tú le dijeras a dos personas que vieran una película y que luego te la contaran, probablemente te van a contar dos películas diferentes. Sí. Lo cual, esto concluye en que las personas no te están contando la película, sino te están contando su propia interpretación, o sea, cómo interpretaron, cómo vieron la película. Y esto, si quitamos la película y ponemos la vida, es igual. Cada quien está viendo la vida. Y también eso de la película punto de vista. Resalta mucho el tema de la atención, porque a lo mejor uno le puso más atención a la fotografía o a los diálogos y a lo mejor otro le puso más atención al mensaje. Entonces te quedas con lo que para ti tiene más significado. Claro, cada quien va a poner su atención en cosas diferentes. Y esto hace la vida súper compleja, ¿no? O sea, en esta parte de interpretación de quién está bien, quién está mal, pues cómo saberlo, si cada quien está viéndolo con este cristal que decimos, desde su trinchera, desde su punto de vista. Ajá. Inclusive con los recuerdos pasa algo parecido, ¿no? Dos hermanos te pueden contar bien diferente una anécdota familiar. O incluso pueden contarte una parte y que el otro diga, caray, eso no sucedió. Porque realmente, nuevamente, le ponemos atención a ciertas cosas y las otras a lo mejor se van yendo de nuestra mente. Tenemos limitada energía, tenemos limitada atención, entonces tendemos a filtrar de acuerdo a lo que para nosotros tiene sentido. Entonces, justamente entender cómo funciona esto nos ayuda a elegir a qué queremos ponerle atención. Sí, pues este será el tema. Esperemos les guste, les agrade. Para nosotros es
Es padrísimo, ¿no? Este tema es increíble cómo nos impacta nuestro pensamiento. Y vamos a tocar también cómo el mismo pensamiento pues altera nuestro estado de ánimo, nuestros sueños, nuestro presente, pasado, futuro. Todo está aquí. Por eso luego dicen que el universo es mental. O sea, todo depende de cómo lo estás viendo con tu mente. Exactamente. Sí, como dicen, ¿cómo decía? Ay, se me fue la frase, pero dicen que 95% es cómo interpretas lo que te pasa y solamente 5% es lo que te pasa, ¿no? Entonces, si a dos personas les pasa lo mismo, uno puede estarse ahogando en un vaso de agua y puede estarla pasando súper mal, y otra persona verlo diferente, verlo con esperanza, verlo con aprendizaje, verlo con Una oportunidad. Exactamente. Entonces, pues, como decía el gran filósofo Gandalf, no podemos escoger nuestras experiencias, pero sí podemos escoger cómo reaccionamos a ellas. Y ahí está la clave de todo. De hecho, hay un, no sé si es historia o es o sea, es verdad, o es como más bien una historia de que dos personas que venden zapatos llegan a un pueblo donde nadie tiene zapatos. Y uno dice, no, pues aquí no voy a poder hacer negocio porque nadie usa zapatos. Y el otro dice, qué gran oportunidad, nadie usa zapatos, le puedo vender a todos. Exactamente. Ese es un muy buen ejemplo. Exactamente, sí, sí. Y la realidad es la misma. Sí. Muy bien. Es la misma realidad, justo. Entonces, pues, este va a ser nuestro tema. Esperemos que les guste. Queremos verlo desde nuestro enfoque, pero también desde un enfoque de tratar de entender las cosas y no solamente tener como dogmas al respecto, sino que realmente hay incluso mucho estudio detrás de todo esto y poder entender cómo funciona la mente para tu propio beneficio, para dar lo mejor de ti, para ser más feliz. Claro. Sí, o sea, como sea, ya tienes una mente, es una herramienta que puede ser a veces muy neutral, te puede jugar en contra, te puede jugar a tu favor, pues que mejor aprenderla a utilizar de la mejor manera y a tu favor. Exactamente. Y bueno, vamos a comenzar con este capítulo y vamos a empezar hablando sobre cómo nuestra mente interpreta la realidad. Para mí, o sea, el cómo vemos la realidad, todo empieza con un pensamiento. Algo pasa y ya sea bueno o malo, te crea un pensamiento. Este pensamiento, a su vez, despierta emociones. Y las emociones se traducen como hormonas. Entonces, todo depende con este pensamiento inicial. Cómo estás interpretando lo que está pasando a tu alrededor. Está conectado desde el pensamiento hasta la bioquímica. ¿Y qué pasa? Pues segregas estas hormonas que llevan a una acción. O sea, a final de cuentas, el cómo vas a reaccionar depende de tu mente. Y puedes reaccionar bien, puedes reaccionar mal. O sea, a lo mejor una persona, algo sucede, ¿no? Y alguien lo puede tomar como de manera cómica o de manera ligera. Y para alguien puede ser una ofensa o un insulto súper grande. Entonces ahí entra mucho el autoconocimiento de cómo estoy yo interpretando la realidad. ¿Qué pensamientos llegan a mí cuando algo pasa que me desagrada o que sí me agrada? Pero pues estar muy conscientes de estos pensamientos que cruzan la mente, porque según ese pensamiento es como vamos a actuar y nuestras acciones tienen consecuencias. Así que es una forma también de autoconocimiento, el observar nuestros pensamientos en nuestro día a día, cuando nos están pasando cosas. Sí, es súper interesante porque realmente es como verlo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, verte como un observador y darte cuenta cómo reaccionas ante las situaciones. Y hay muchas cosas que son parte de ti y que no tienes que cambiarlas. A lo mejor tú reaccionas de cierta forma, de una manera alarmista ante algo que te parece inmoral, y si eso no te genera ninguna consecuencia negativa en tu vida, está bien. Sí. Creo que el tema sobre todo tiene que ver con identificar qué reacciones tenemos que nos hacen mal. Porque a lo mejor algo que también hemos mencionado mucho en otros capítulos es la historia que te cuentas. Ese diálogo interno o esa narrativa que tienes sobre quién eres y sobre también lo que otros te han dicho que eres. Entonces, por ejemplo, si el estímulo que se te presenta es un nuevo reto y tu reacción es no voy a poder, o no, la verdad es que yo no soy tonto y no lo puedo lograr, tiene mucho que ver con que tú has aceptado esa realidad. Porque también hay personas que sobreestiman sus capacidades. Hay personas que en realidad creen que pueden lograr mucho más de lo que en realidad se han preparado para lograr.
Y aunque no defiendo el hecho de que las personas se hagan ilusiones sobre algo que no pueden lograr, pero yo creo que les va a mejorar a las personas que se sobreestiman que a las personas que se subestiman. Sí. Yo he visto personas que dices, ay, pues realmente se ve que no sabe lo que hace, pero se sabe vender tan bien y se la cree tanto que otros también se la creen. Uh-huh. Entonces... Sí, a diferencia de alguien que solo piensa cosas malas de sí mismo, pues la tendencia es que se va a ir para abajo, o sea, claro, que no le va a ir bien. Aunque a lo mejor sí pueda. A lo mejor sí claro, es capaz, pero de todas formas él se vende la idea de trae que un concepto de sí mismo, porque esa es otra cosa de la mente, hace conceptos de todo, incluyendo de uno mismo. Y si ese concepto de uno mismo no es el más conveniente, pues ahí te va a jugar en contra. Totalmente. Y obviamente lo ideal es que haya una congruencia entre que crea que pueda y que realmente pueda, o sea, que me prepare y que tenga conocimientos y que esté listo para lograr lo que yo creo que puedo. Pero sí, definitivamente ahí entra mucho el identificar qué pensamientos iniciales, qué detonadores, bueno, más bien qué respuestas rápidas me están jugando en contra. Uh-huh. Porque sí, al final de cuentas, la realidad, de hecho aquí también esto es súper extenso y súper filosófico, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es real, no? ¿Qué es real, qué no es real? ¿Qué es lo real? Uh-huh. Y sin meternos tanto a rollos tan filosóficos, vamos a dejar como real como lo que puedo percibir, ¿no? También nos podríamos decir de que, ¿a poco este micrófono sí es real o no es real? Ahí nos podríamos echar como el... Fíjate que, perdón, haciendo un paréntesis, una vez escuché una definición de lo que es real que me gustó mucho. Se las dejo ahí a quien le guste. Lo real sería lo que no cambia respecto al tiempo. Lo cual en este plano está bien cañón porque todo está cambiando. Sí. Pero sí hay cosas como permanentes. Por ejemplo, un triángulo, siempre sus grados, sus vértices siempre van a sumar 180. O sea, eso es como... es real, es una realidad, porque siempre va a ser igual. Y hay quienes dicen que pues este amor, por ejemplo, que uno encuentra dentro de sí, o esta paz, es real también, porque no depende de lo que pase alrededor. Es lo que enseñan algunos maestros espirituales, encontrar esta dimensión interior tan profunda y tan como en paz, que no se altera respecto al exterior. Externos. Ajá, pero bueno, ese es como que es otro tema. Aquí pero muy padre. Un poquito sobre la realidad. Ajá. Sí, muy interesante. Y entonces, pero también justamente iba algo así, ¿no? Lo real puede ser a lo mejor lo que puedo tocar, pero también algo que me hace feliz. Un pensamiento puede ser de cierta forma también real, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar también, o sea, yo construyo la realidad con la interpretación de lo que me sucede. La interpretación de lo que pasa. Entonces, y no solamente es, porque no solamente es qué sucede, sino también es, por ejemplo, el típico, me pasó a una persona conocida y no me saludó. Entonces, para mí, mi realidad, lo que yo estoy interpretando o lo que yo decido que pasó, es que la persona no me quiso saludar, ¿no? Sí. Que a lo mejor se está portando mal conmigo o algo así. Y a lo mejor la otra persona ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí. Sí, ¿no? Ajá. Ajá. Pero para mí ese pensamiento yo lo estoy creando, yo le estoy dando esa dotación de realidad. Sí. Porque yo lo estoy viviendo. Sí. Entonces también yo tengo que saber que de esa forma yo no construí la realidad de que la persona pasara, pero sí construir la realidad de que no me quiso hablar, de que fue grosera. Entonces, yo obviamente no estamos, con construir nuestras realidades no estamos hablando que obviamente puedes modificar todo así tipo Matrix a tu antojo, pero sí mucho de lo que percibimos como real es lo que interpretamos de lo que sucede, y eso nos puede jugar en contra o a favor. Y aparte está bien cañón porque como que tú le das peso, estás energizando eso que pasó, y puede ser un tipo diferente de energía. Podría ser con mucho enojo porque pues no te habló, entonces te indignas. O la otra podría ser con mucha calma porque podría ser que la persona simplemente no se dio cuenta. O sea, uno interpreta las cosas y como realmente todos son supuestos, o sea, no sabemos lo que está pensando cada persona, entonces sí depende mucho de cómo nosotros lo vamos a interpretar. Exactamente. Y el cómo lo interpretamos pues depende de nuestra mente. Y de nuestras experiencias y de nuestras vivencias, conocimiento, juicios, prejuicios.
Sí, no, son un montón de cosas. Todos nuestros traumas. Todos los traumas, todas las heridas. Todas las heridas, exactamente. Ajá. Y aquí me hace pensar en los 4 acuerdos, en el acuerdo de no te hagas suposiciones. Que a mí siempre me gusta como darle un pequeño twist a eso, no te hagas suposiciones, porque más bien hacerse suposiciones es normal y es humano. Creo que a mí me gusta más decirlo como que tengas una relación saludable con tus suposiciones, y es lo que es una suposición, yo sé que es una suposición, no lo asumo como realidad. Como verdad. La mente es normal que llene los huecos que no conoce con teorías, con ideas, es súper normal, pero que sepamos identificar en qué ya es real, Ajá. tangible, evidente, y qué me estoy creando yo aquí y es una suposición. Sí, o sea, saber que es algo natural. Es algo natural que la mente va a enjuiciar, va a opinar, va a criticar, pero sí ser consciente de que es una respuesta automática de la mente y no le voy a dar más peso del que podría. ¿Qué voy a hacer con esa suposición? Ajá. Sí. Y bueno, imagínate que a lo mejor ya no es una suposición. Sí, evidentemente, a lo mejor sí te vio o te habló mal. Ahí ya tienes una prueba de que a lo mejor sí fue grosera. Sí. Pero nuevamente puedes responder diferente. Puedes sentirte y decir, ay, qué mala onda. O puedes verlo a lo mejor con un nivel de conciencia un poquito superior y decir, a lo mejor está teniendo un mal día. Sí. A lo mejor le pasó algo mal en su trabajo. Yo no voy a juzgar. Ya en algún momento me acercaré, lo hablaremos. No me lo voy a tomar personal. Entonces también, nuevamente, la forma en la que yo voy a vivir ese momento. ¿Por qué? Porque si yo me pongo de malas porque esa persona me trató mal, ahora voy a ir a mi trabajo y dicen que cuando tienes ese subidón por ejemplo, de cortisol, se tarda como 30 minutos en bajar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero en pocas palabras te la vas a quedar un buen rato, o sea, ya te va a amargar el día, como dicen. Sí. Y tú mismo lo permitiste cuando pudiste haber reaccionado diferente a la situación. Sí, o sea, o incluso vámonos más lejos, o sea, que la persona sí te agredió. O sea, también tienes la posibilidad o de agarrarte a golpes o simplemente poner un alto y retirarte. O sea, todavía hasta a estas alturas puedes decidir. O sea, siempre como que hay esa decisión y escuché una vez a alguien que decía, el mejor conflicto es el que te ahorras. O sea, ¿para qué entrarle a los madrazos, no? A menos que sea algo ya como muy específico, ¿no? De que estás defendiendo a una persona o algo así. Claro. Pero siempre se tiene la oportunidad de reaccionar. Y primero como de respirar, ¿no? Hay una diferencia entre responder y reaccionar. Reaccionar es, pum, impulso automático e instintivo, golpear, gritar. Es como reacción automática. Y la respuesta sería, entra la reacción, respiras, tomas conciencia de que ahí te estás inundando de emociones o pensamientos, tomas como cierto espacio o distancia con eso y respondes. O sea, pierde intensidad la reacción. Ya no es una reacción, ya sería una respuesta. Y de hecho, incluso aunque te dejes consumir por esa emoción y reacciones de la peor forma, después de horas ya ni te vas a sentir así. Y tú mismo te vas a dar cuenta de que realmente a lo mejor no era para tanto. Mejor date cuenta en el momento. Sí. No es fácil, pero se puede ir entrenando. Sí. Y bueno, ahorita hablé mencioné el cortisol y justamente vamos a pasar como a esta parte de hablar que todo lo que estamos diciendo hay algo detrás. Hay una química, hay ciertos neurotransmisores, hormonas que nos hacen pasar por estas cosas buenas o malas en nuestra mente. Entonces, háblanos un poquito de eso, Carlos. Pues cada pensamiento se traduce a hormonas, como hace rato comentaba. Un pensamiento alegre o una interpretación alegre de la realidad se va a traducir en alguna de las hormonas de la felicidad, las cuales ya muchos conocen, son 4: dopamina, oxitocina, endorfinas y serotonina. Y eso, o sea, ahí podemos saber que el pensamiento es algo, pues también, pues real, porque se está traduciendo en una hormona, que a su vez esta hormona impacta a nivel celular, impacta a nivel cardíaco, subiendo o bajando el ritmo. Entonces, la calidad de pensamientos que tenemos, y cantidad también, pues va a impactar en nuestro cuerpo. Y si impacta en nuestro cuerpo, impacta en órganos, células. Es que todo está conectado, a final de cuentas. Y tenemos, pues, por un lado las 4 hormonas de la felicidad, pero también tenemos
a las que son más de tipo instintivo y de estrés, que vendrían siendo el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Una persona, por ejemplo, que sufre ansiedad, que tiene un flujo intenso de pensamientos con tendencia o con tono negativo, pues está generando constantemente cortisol. Todavía ni está, o sea, podría estar acostada, como mucho pasa, ¿no? Te acuestas en la noche y el pensamiento empieza a maquinar, y te estás estresando y estresando. Y cuando dicen, es que te estás estresando, es real. Estás soltando cortisol en tu cuerpo, adrenalina, cuando realmente no está pasando nada. O sea, todo está pasando en tu cabeza. Nada no es real. O sea, tú lo estás haciendo real porque está generando hormonas, pero no es real en este momento. Y eso está bien cañón, Muy porque cañón. para el cuerpo es real. Y aquí algo que dices que se me parece muy interesante es abordar el hecho de que cuando nosotros tenemos un peligro real, el cortisol sí es útil. Claro. El cortisol no está ahí nada más para fregarnos la vida. Para estresarnos. Nada más para estresarnos a lo güey, ¿no? Sino realmente el cortisol está para alertarnos, nos pone en sentido de alerta, nos pone atentos, nos pone en modo batalla, obviamente no siempre literalmente de batalla física, sino de batalla mental, de tomar decisiones importantes y cruciales que marquen un rumbo importante para tu trabajo o para tu familia, pero te pone en modo de batalla. Sí. Y eso está bien cuando hay una batalla real. Si hay un peligro real y te pones en... Por ejemplo, se me viene a la mente la película esta de Fragmentado, que cada una de estas era como la personalidad, como personalidades del protagonista, y estaba la bestia, ¿no? Que era cuando sacaba como toda su fuerza y podía correr. Sí. Obviamente no nos pasa tan así, pero cuando estamos en un sentido de alerta, corremos más rápido de lo que nos imaginamos. Nuestros sentidos se ponen listos para correr, para huir, para trepar. En ese momento ni nos preocupamos y ni nos importa si podemos o no podemos. Tenemos que poder porque si no morimos. Es poder o morir. Es poder o morir, exactamente. Y podemos en ese momento. Entonces, ese papel es el que tiene el cortisol. El problema es que la mente, el problema para bien o para mal, es que la mente es tan poderosa que puede crear situaciones imaginarias que no hay un peligro que aparente, esté sucediendo, real, pero para nuestra mente sucede. Sí. Entonces, si nosotros pensamos que podría suceder algo, si nosotros nos preocupamos porque qué tal si mi jefe me corre porque no le puse el punto final al escrito, Sí. entonces yo me empiezo ahí a divagar, empiezo a armar una historia. a armar una historia. Y aunque no esté sucediendo, o sea, aunque no me haya regañado el jefe aún por eso, yo de todas formas segrego el muchísimo mismo... Yo también cortisol. exactamente. Y eso está, como tú dices, es impresionante. ¿Cómo puedo segregar cortisol en una situación de peligro real? Sí. ¿Y cómo puedo segregar cortisol en una situación de peligro que es totalmente imaginaria? Y ahí yo puedo tener como una sobredosis de cortisol. O sea, yo puedo estarme afectando con algo que está diseñado para ayudarme. Yo lo estoy usando para afectarme. Sí, porque te estás intoxicando. O sea, está habiendo una mayor cantidad de la que podría tolerar tu cuerpo. Entonces, está habiendo una intoxicación natural del mismo cortisol. Y está padre que toquemos este tema ahorita, como en lo negativo, porque ahorita vamos a ir a lo positivo. Claro. O sea, como si el cortisol, si nuestros pensamientos pueden generar mucho cortisol, y eso nos puede enfermar, nos puede alterar, también podemos tener pensamientos que generen otro tipo de hormona más benéfica que nos impulse, que nos motive para poder alcanzar ciertos objetivos. Sí. De hecho, creo que tristemente la gente se le hace más fácil aceptar este tema del poder de la mente hacia lo negativo que hacia lo positivo. O sea, si le dices, mira, pues con el cortisol te afectas y todo eso, como que lo acepta más. Y si le dices, mira, si tú tienes un pensamiento de esta forma, te puedes ayudar y si visualizas, la gente dice, ay, espérate, eso... Es que, ¿sabes por qué yo creo que es? Porque la mente es escéptica por naturaleza. La mente lo que busca es sobrevivir. O sea, lo que quiere es vivir, y mucho del escepticismo es una protección es un método de defensa. Es decir, o sea, esto que me cuentas
Sí. No lo creo. Me quieres engañar. Me quieres engañar. Así opera la mente. La mente lo que quiere es sobrevivir. A la mente no le importa que seas feliz. O sea, la mente evolucionó para mantenerte vivo. Para ser feliz ya entramos en otro tipo de, pues, ¿cómo decirlo? Tiene más que ver, por ejemplo, con el... sonaría trillado, pero con el corazón. O sea, aquello que amas, aquello que te hace sentir... que te mueve, que te impulsa, que te hace armonizarte con otras personas. Pero la mente, esa es su función, es sobrevivir. Y entonces por eso creo que tiende a aceptar lo que es negativo, porque si estoy alerta de lo negativo, voy a sobrevivir. Totalmente. Y bueno, nada más ya para cerrar con esta parte del cortisol, se ha como hecho estudios de que a veces en ciertas situaciones puede haber hasta el más del 90% de las situaciones que nosotros nos planteamos que nunca terminan sucediendo, que realmente no terminan convirtiéndose en realidad. Esto fue fruto de un estudio, estudiaron como la mente de varias personas que estuvieron sometidas a niveles de estrés alto y realmente, acompañado con terapia, que contaban qué cosas imaginaban y realmente después de un acompañamiento de mucho tiempo, la mayoría de las cosas que estas personas visualizaban no sucedían. Entonces, si al final muchas de las cosas que tú estás experimentando, de las cuales tienes miedo, de las cuales sufres, porque sí sufres, si al final no son reales, pues realmente estás enfocando energía, tanto física como mental, en esto, en primero estabilizarte, porque si estás en niveles de altos de cortisol, no puedes funcionar tan bien, ¿no? Entonces te estás robando energía, te estás robando creatividad para las cosas buenas, tiempo. Y literal energía, sí, porque claro que para fabricar cortisol tu cuerpo ocupa moléculas, ocupa pues ciertos nutrientes. Entonces todo eso lo está agarrando para crear cortisol y cortisol y cortisol. Y es energía, es un gasto energético. Totalmente. O sea, lo podemos ver así, no tanto como energía del universo. Que bueno, ahorita vamos a entrar en física cuántica y ahí sí tiene que ver la energía ya como energía. Pero ahorita, hablando en el cuerpo, sí hay un gasto energético por fabricar cortisol. Es una recetita que es una molécula que ocupa a lo mejor tanto de oxígeno, tanto de hidrógeno, tanto de nitrógeno. Y te estás desgastando, o sea, por hacer tantos escenarios ficticios. Y como decías, tú no hagas suposiciones, o sea, todo eso es una suposición. Y además, un escenario real de peligro no se presenta tan seguido. O sea, tu cuerpo sabe responder a esas situaciones, pero si todo el tiempo estás preocupándote y preocupándote, vives en constante exposición al cortisol. Y las personas que tienen eso, como decía Carlos, se pueden enfermar, duermen mal. O sea, también no solamente hay consecuencias de ser más infelices, sino también consecuencias en la salud. Entonces, claro. Y luego es que hay personas que me ha tocado que dicen, es que me gusta estar estresado, me gusta estar como activo porque me siento que estoy preparado. Sí, o sea, para eso es, pero hay un costo. Y el costo va a aparecer eventualmente en alguna falla de algún órgano, pueden salir manchas. O sea, hay muchas expresiones del estrés del cuerpo diciéndote, ya, güey, aguanta. Sí, y para esos que tú dices, ¿no? Que les gusta trabajar bajo estrés, pues probablemente es porque no tienen una buena gestión del tiempo para como distribuir las tareas adecuadamente. Y solo se han acostumbrado a trabajar de esa forma. No es que sea su mejor forma, simplemente es la forma en la que lo han aprendido a hacer. Que lo han aprendido. Y aparte se vuelve adictivo, porque te acostumbras a estar bajo cierto estado de ánimo y lo necesitas. Pero pasa factura, como dices. Pasa factura. Pero lo bueno es que no todo es malo, ¿verdad? Hay solución. Hay buenas noticias también. Ajá. Y todo lo que dijimos para lo malo pasa exactamente también para lo bueno, ¿verdad? Sí, yo ahorita ando guardando un ejemplo que ya iba a decir, pero a lo mejor me voy a esperar un poquito para las hormonas ya más benéficas. Ok, muy bien. Pues ya es el momento de hablar de hormonas benéficas. Bueno, ya hablando como hablamos del cortisol, la adrenalina, todo esto, que son hormonas, ya dijimos, para sobrevivir, son de la supervivencia. Y entonces, yéndonos a las otras hormonas, voy a dar un poquito de explicación de cada una. Está súper bien. La dopamina, por ejemplo, es la hormona del entusiasmo. Todo aquello que te entusiasme o que también te haga sentir bien, como placer, digamos, que sea como placentero, es la dopamina. Que a veces, por ejemplo, hay un tema bien interesante con las adicciones, de cómo el exceso hay ciertas cosas que liberan dopamina, pero no son lo mejor para ti. O sea,
tomar mucho alcohol, fumar mucho, el tema de la pornografía, por ejemplo, de cómo te dan picos dopamínicos muy altos, que luego baja y te sientes mal. Pero bueno, hablando en los niveles sanos de dopamina, que se puede adquirir a través del ejercicio, de tener metas claras, es bueno, ¿no? O sea, la dopamina es una hormona que está ahí para ayudarnos. Como todas, solo en su equilibrio. Hay que saber usarlas. Ajá, exacto. Luego de la dopamina tenemos la oxitocina, que es la hormona que segregamos cuando es la hormona del amor. O sea, cuando nos sentimos que nos llevamos bien con otras personas, con nosotros mismos, que tenemos pensamientos de amor, de gratitud hacia nosotros y hacia los demás. Es una hormona bien compleja, ¿eh? Por ejemplo, la dopamina es una hormona chiquita y la oxitocina, no sé si la has visto, es una cosa totota. He visto nada más como representaciones medio caricaturescas de... Ah, ok, bueno, Pero, ya poniéndonos bioquímicos, Ok. es muy compleja la oxitocina. Se requieren muchas moléculas porque se juntan y se crea la oxitocina. La hormona del amor, ¿no? Luego tenemos las endorfinas, que es la hormona del alivio. Cuando te sientes cuando te ríes, por ejemplo, segregas endorfinas, te sientes bien, te sientes como que la vida es buena y que puedes estar aquí viviendo alegremente. Es un analgésico natural. Y todo esto aparte lo tenemos adentro, ¿eh? O sea, lo podemos generar nosotros. No es como que ve a la farmacia y compra tantos miligramos de endorfinas. Pues no, o sea, ya lo tenemos. A mí me gusta decir que tenemos una farmacia interior, porque lo tenemos. Solo es cuestión de saber usarla. Y tenemos la serotonina, que es la hormona del descanso y tiene que ver también con la felicidad. Muchos antidepresivos, que son medicinas, bueno, sí, o sea, medicinas que recetan para gente que tiene depresión, no es que te den la serotonina como tal. Lo que hace es que son inhibidores de la serotonina. Lo que pasa es que la serotonina en nuestro cuerpo no dura mucho, tiende como a terminarse o como romperse la molécula. Y lo que hacen estos medicamentos es que hacen que tarde más en romperse, o sea, te dejan más tiempo la serotonina ahí. La serotonina que produces te ayuda a que esté más tiempo en tu cuerpo. Así que realmente es fascinante este tema de la parte emocional porque somos como... O sea, no es que estés deprimido o estés ansioso, todo es como química, o sea, solamente tenemos por dentro de nosotros niveles químicos y cuando tienes un desajuste en esos niveles es que llega la depresión o llega la enfermedad, el estrés, la ansiedad. Y son otras formas como de abordarlo. A mí me gustaría yo tengo un sueño de que en el futuro la medicina tradicional empiece a considerar más la parte emocional, que es la parte terapéutica. Que están a veces muy divididas, como que los doctores mucho de atención solamente al cuerpo y están los terapeutas que están como más en la parte emocional. Pero si hubiera una forma de combinarlo, pues no manches, estaría increíble. que al final muchas veces las enfermedades que tratan los médicos tienen fuentes en estos desequilibrios emocionales. Como raíces en lo emocional, ¿sí? Y obviamente el médico lo que quiere es resolver el problema que ya se presentó, pero puede ser una buena medicina preventiva el abordar el tema de las emociones. Sí. Para ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué esta persona está presentando estos problemas? Ajá, exacto. Y así como decíamos que un pensamiento que te estresa o que te preocupa te va a generar cortisol, si tú, por ejemplo, piensas en un ejemplo bien fácil. Para quien tenga mascotas o ha conocido o tuvo o ha tenido un animalito que quiere mucho, si piensan durante un minuto en él, o sea, y que respiren y se concentren en la imagen de esa mascota, yo por ejemplo con Fifi, que aquí está siempre grabando con nosotros, te va a causar oxitocina, o sea, vas a segregar oxitocina de manera natural y te vas a sentir bien. De hecho, hay meditaciones donde haces eso y luego empiezas a pensar en personas que amas y como que sientas amor hacia ellos y generas más oxitocina. Y luego pienses en personas que son neutrales, pero que también te des el ejercicio de sentir amor hacia ellas. Y luego el paso más difícil, personas que te han lastimado o personas que no te agradan mucho y que también intentes como que llevar ese amor hacia ellas. Son ejercicios de meditación, pero muy padres y que benefician mucho en tu bioquímica corporal, porque estás produciendo estas hormonas. Y el ejemplo que iba a decir, que ya lo quiero lanzar. Hablando esto de que la mente crea escenarios, pero son reales para el cuerpo. Si piensas ahorita en unos tacos,
aunque no estén los tacos enfrente de ti, pero si yo te digo, imagínate así 3 de pastor y 2 de costilla con su cebolla, salsa. Y si tienes hambre, aunque no estén los tacos aquí enfrente de ti, vas a empezar a producir enzimas digestivas, vas a empezar a salivar, va a haber una respuesta. Y esto comprueba que para la mente es real, todo lo que estés pensando es real. Así que pues mejor pensemos cosas, como diría el Charito, ¿no? ¿Cómo era? Cosas chingonas. Cosas chingonas. Sí, o sea, y ahorita vamos a tocar este punto del pensamiento mágico pendejo, que se ha popularizado, pero visto desde una manera científica más real. Justo como decíamos, todo lo que hablamos del cortisol, vamos a ponerle un poquito de colores y de luz y cambiarlo también a lo positivo con las hormonas de la felicidad. Así como tú puedes ver muchos escenarios negativos y segregar cortisol y preocuparte y angustiarte y que te afecte físicamente y que te haga más infeliz y no poder dormir bien por estar preocupado constantemente por escenarios ficticios negativos. Lo mismo lo puedes hacer al revés. Si tú, y no me refiero, ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre la forma correcta de hacerlo, pero no me refiero a simplemente a todo va a estar bien y ya, y ya va a estar bien, ¿no? Automáticamente. Sino que el hecho de que, así como tú puedes visualizar escenarios negativos que son hipotéticos, que son posibles realidades que podrían llegar a suceder o no, también puedes plantearte escenarios positivos, hipotéticos, que podrían llegar a suceder o no. Y el hecho de que te plantees escenarios positivos te ayuda a segregar las hormonas correctas. Si tú realmente siempre has querido ser el mejor pintor, o pintar una pintura muy bonita, o ser un muy buen cocinero, el hecho de visualizarte siendo ese buen cocinero, teniendo tu restaurante, que la gente te diga qué bien lo haces y qué buenos platillos, aunque ahorita estés en un punto muy lejano a eso, eso de cierta forma, no es que simplemente por eso ya, pero el hecho de tenerlo presente te recuerda constantemente. Es un recordatorio, es como antojártelo, es como esta realidad no está sucediendo, pero el hecho de tenerla presente aquí hace que me la antoje, hace que la quiera, hace que esté presente el hecho de yo querer, y tan solo con imaginármela, así como de la misma forma en la que solamente con imaginarme un escenario negativo ya estoy segregando cortisol, de la misma forma en la que si yo visualizo escenarios positivos, estoy segregando hormonas de la felicidad, estoy segregando dopamina, y esa dopamina es una forma correcta de utilizar la dopamina, ¿no? De darme esa hormona del placer que me está ayudando a tener presente que yo quiero eso. Claro, claro, ya no son los tacos, ya es este escenario donde te estás imaginando que estás alcanzando esa meta, ese sueño, y eso también está segregando la dopamina, las hormonas que te están como equipando, es como que te estás poniendo en te estás recargando de este tipo de energía para poder ir hacia allá. Porque claro que también eso despierta creatividad, despierta entusiasmo, despierta cierto tipo de emociones que te van a encaminar hacia allá. En cierta forma como que lo estás empezando a manifestar. Aunque no es real en tu cabeza, porque como dijimos, si estás pensando cosas que te preocupan, ya lo estás haciendo real. Si estás pensando cosas que te alegran, que te entusiasman, lo estás haciendo real en cierto grado. ¿Sí? Y empezamos a ponernos mínimo en una trayectoria con acciones que nos van a empezar a acercar hacia ese punto. Claro, todavía falta ese recorrido, pero el mínimo ya nos estamos poniendo en el camino adecuado, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no es como solo, volviendo a lo del tema del pensamiento mágico pendejo, no es como solamente querer algo y ya. O sea, esperar a que suceda, o sea, hay que actuar también. Exactamente, hay que actuar, pero para actuar tengo que saber qué y hacia dónde. Y realmente el tener claro lo que quiero me ayuda a tener como esa brújula. Sí, ocupas claridad. Me encanta el ejemplo de los tacos, totalmente, porque realmente es un ejemplo que creo que todos podemos visualizar. Por ahí, si nos están viendo en otros países,
pueden pensar en otro alimento de sus países. Algo muy rico que te guste. Algo muy rico que te guste. Pero cómo realmente cuando tú te imaginas esa sopa que hizo tu mamá o esa comida de tu restaurante favorito, si te la imaginas, sí empieza a haber reacciones físicas, como tú dices, la salivación, las enzimas digestivas. Y eso es una prueba fehaciente de que la mente tiene ese poder de percibir como real algo que no lo es. Y el punto principal de esto, antes de pasar como a lo siguiente, es ese. Si tu mente puede percibir situaciones como reales, aunque no lo sean, tú decides si vas a utilizar este poder para tu favor o en tu contra. Claro. Me encanta esa forma. La herramienta todos la tenemos y es como muy neutral. Como dices, depende el uso que le vayas a dar. Que te favorezca o que te vaya a perjudicar. Totalmente. Y bueno, vamos pasando al siguiente punto que tenemos que hablar. Vamos a platicarles un poquito sobre el efecto placebo, que muchos hemos escuchado del efecto placebo, pero probablemente no habían escuchado del efecto nocebo, que es el mismo efecto, pero contrario. nocivo, ¿no? Pero nocivo, exactamente. Nocebo. Exactamente. ¿Tú qué has aprendido, qué has investigado de este tema? El efecto placebo me parece algo súper interesante. Creo que es otra de las pruebas fehacientes del poder de la mente. Porque, bueno, el efecto placebo se descubrió inicialmente por un médico militar. Okay. Estaban en una guerra y tenían que inyectarles morfina. Y la morfina se acabó. Y les empezaron a inyectar agua. Y los soldados se sentían bien. O sea, los soldados... A este médico se le ocurrió hacer eso. Y los soldados respondían de una manera bastante similar a los que recibían la morfina. Ajá. Porque ellos... el efecto placebo tiene mucho que ver con el poder de la expectativa. Okay. Si tú esperas que algo te haga bien, te hace bien. Si tú esperas que algo te cure, te cura. Entonces es súper interesante porque tiene que ver mucho con que si tú te doy un tic-tac y te digo que es una pastilla para el dolor de cabeza, te puede hacer efecto. De hecho hay personas que normalmente una pastilla se tarda como unos 20 minutos en hacer un efecto, y hay personas que se toman la pastilla para el dolor de cabeza y el dolor se les pasa al minuto o a los 2 minutos. Y no es el efecto de la pastilla, es el efecto del placebo. Claro, y es algo mental porque están pensando que se están tomando la medicina y está viendo un resultado. Ajá, volvemos a lo mismo, o sea, este poder de la mente, de cómo por tener una interpretación de algo de la realidad, es como, estoy viendo que me están inyectando morfina, pues me voy a sentir mejor. Sí, está muy interesante, Está ¿no? bien cañón. De hecho, a los medicamentos les hacen una prueba para ver si... No, los medicamentos no pueden salir al mercado si no superan el efecto placebo. O sea, le dan un placebo a una persona y le dan una medicina, y si el efecto es muy parecido, no supera la prueba del efecto placebo. Ok. Y de hecho, cosas que no han superado la prueba del efecto placebo es, por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía hasta ahorita no se ha demostrado que supere ese efecto. Tiene mucho que ver con que la gente, con que la gente tiende a aceptar que eso le va a hacer bien. Ok. Entonces, es súper interesante porque no solamente tiene que ver con la medicina, también tiene que ver con, por ejemplo, todos podemos tener personas que nos den más tranquilidad y más seguridad para hacer algo. Yo puedo tener mucho miedo y que otras personas me digan, no te preocupes, todo va a estar bien, y que eso no tenga un efecto en mí. Pero si la voz de la persona correcta, que siempre me contiene y siempre me apoya y tiene un efecto en mí, si esa voz es la que me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, puede tener un efecto similar. Relajante. Un efecto relajante, exactamente, porque yo he dado ese poder. Porque yo acepto que esa persona me trae bien. Y está perfecto que otras personas me puedan traer ese bien. Lo que no está perfecto es que tú no te lo puedas traer a ti mismo. Claro. Que dependas a lo mejor de estos factores externos. Y que si te das cuenta que tu mente es tan poderosa, pues al mismo tiempo tú puedes decir, bueno,
está bien, yo sí puedo, ¿no? Sí, y lo cual al rato te vamos a tocar con las afirmaciones, ¿no? Este Exactamente. tema de tú repetirte frases que, que te tranquilicen, que tengan un efecto calmante e incluso también pues motivador, de amor, que tú solito que te estés diciendo, o sea, con tu propia mente. Sí, y que tiene que ver mucho con el amor propio, ¿no? Ujú. Con el autoconocimiento y el amor propio y saber qué es lo que a ti te hace bien. No sé si sea real, pero creo que hubo un caso, lo voy a investigar, porque tiene que ver con el efecto, en este caso nocebo, Ujú. de una persona, un delincuente que ya iban a matar, o sea, lo condenaron a muerte y hicieron un experimento con él, que le dijeron que le iban a cortar eh, las venas o algo así, o creo que lo iban a drenar, o sea, como que le iban a sacar la sangre o sea, sin que él viera empezaron no sé cómo fue muy bien, pero empezaron a echar como pintura roja, de alguna forma, con aparatos o con alguna jeringa, O sea, lo estaba creo que hicieron ver real. canalizado, ajá, lo producieron pues para que se viera real. Ujú. Y cuando se iba a acabar o sea, cuando se acabó la pintura, él no perdió nada de sangre, se murió, porque creía que se estaba desangrando. Ujú. Según yo es real, pero lo tengo que checar, igual. Tiene sentido que Ajá. sea real porque también algo que vi es que justamente el efecto nocebo puede, así como el placebo te puede curar, el nocebo te puede afectar a cualquier grado hasta inclusive la muerte. Sí. Por ejemplo, vi sobre un caso que hay personas a las que les dan botecitos de medicinas, pero que son placebos, sí, son placebos porque son parte de una como experimentación. Mm. Entonces, una persona tenía un botecito de que él creía que eran medicamentos, pero en realidad eran placebos. Y pues que en un momento de debilidad quiso como suicidarse y se echó un montón de estas pastillas. Y después de echarse muchas de esas, efectivamente empezó a tener Síntomas. todos los síntomas, sudoración, el corazón mucho más alterado. Lo llevaron al hospital y estuvieron 4 horas los médicos intentando salvarlo. Y en esas 4 horas no respondía positivamente. Su cuerpo seguía creyendo Se estaba que se muriendo. estaba muriendo. Hasta que después de 4 horas le dijeron que lo que se había tomado eran placebos. ¿Alguien se dio cuenta? No, la verdad, fíjate que no sé, pero probablemente alguien quien se los dio dijo, no, díganle que son placebos. Ajá. Y ya le dijeron que lo que te había tomado eran placebos y en 15 minutos se recuperó. Sí, sí, ese es el poder de la mente, o sea, te va a Ajá, jugar para bien y para mal. exactamente, pero está muy cabrón, Está ¿no? O muy, sea, muy muy cabrón cabrón. que si tú dices, esto es medicina y me tomé muchas, empiezas a experimentar todo eso. Está muy cabrón. Sí, sí, Está sí. muy, muy cabrón. De hecho, los egipcios consideraban a la mente como un sexto sentido. O sea, ellos creían que teníamos 6 en lugar de 5 y que la mente es uno de esos sentidos. Por lo tanto, está muy padre porque ellos veían a la mente como que no eran la mente, o sea, como que no somos la mente, sino que es un recurso, una herramienta que está a nuestra disposición para poderlo usar. O sea, no lo veían como la mente que era la persona, sino Ajá. más bien como un elemento que tiene la persona. Sí, y eso está bien cabrón porque nos lleva a esta forma de ver o entendernos de que no somos la mente, sino somos el que está usando la mente. Ujú. No somos la voz de la mente, sino el que está observándola. No Exactamente. somos el pensamiento, sino el pensador. Exactamente. Y eso está padre, porque al final se convierte en una herramienta que tú puedes usar para tu beneficio Ujú. o para tu perjuicio. Sí. Y no es como mi mente soy yo. Ajá. Y eso está muy padre. Eso está muy padre y mucho alivio porque es como, que no soy esta voz loca que solo me está dando escenarios bien catastróficos. Ujú. Ajá, porque normalmente así actúa. O sea, uno tiene que aprender a entrenar su mente para usarla hacia lo positivo. Normalmente la mente sí te está preocupando, te está como advirtiendo. ¿Por qué? Porque quiere Quieres sobrevivir. vivir, Quiere exactamente. sobrevivir. Está preocupada. Es como un animalito. Ujú. O sea que recordemos que venimos evolucionando como seres mamíferos desde hace muchísimo tiempo y la prioridad siempre ha sido sobrevivir. Ujú. Entonces, pues claro que eso va a estar mucho más arraigado. Es el cerebro primario, justamente, Llevarnos a encontrar peligros, a ajá, tratar de identificarlos. para vivir. Fíjate que me acordé de algo interesante del efecto placebo con la película de Space Jam, ¿te acuerdas? Ay, que se tomaban como El una agua. agua y se ponía bien mamados, El ¿no? primer tiempo, el primer tiempo les fue súper mal.
Y luego el segundo tiempo llega Bugs Bunny y les dice, Sí, sí. les voy a dar el agua mágica de Michael Jordan. Ajá. Y todos se toman el agua mágica de Michael Jordan y ya se ponen así bien fuertes y salen. Sí, Y sí, les va súper bien, está así. buenísimo. Y después como que empieza a bajar el efecto y les dice, a ver, danos más agua de Michael Jordan. Y ya es donde Bugs Bunny les confiesa que solo era agua. Ajá. Que solo era agua y al final fueron ellos Creyendo en creyendo ellos. en ellos mismos. O sea, ellos contándose una historia diferente. En vez de contarse la historia de estos también grandotes, nosotros no servimos para nada, nos van a ganar. Contarse la historia de sí se puede, vamos. ¿no? Ajá, sí. Entonces, y eso lo podemos tomar para dos formas, ¿no? Lo podemos tomar en la parte negativa de, pues es que era solo agua, entonces, pues realmente ese poder que yo tuve es falso. O puedo tomarlo de la otra forma y decir, no, es que el poder está en mí. Ajá. El poder está en mí y no necesito un agua, no necesito un placebo. Necesito mi pensamiento, necesito darme cuenta del poder de mi mente y necesito encauzar el poder de mi mente como una herramienta y darle y sacarle el mayor jugo posible. Otro ejemplo que se me vino a la mente es en la película de Kung Fu Panda, que se supone que había como un rollo que solo el super guerrero dragón podía... El rollo del dragón se llama. El rollo del dragón y que supuestamente contenía el secreto para ser súper poderoso. Y cuando lo abre el panda, no tiene nada, solo es un reflejo, o sea, como que reflejaba su cara. ¿No? Es como metálico y reflejaba su cara y le cae el 20 de que dicen, es que no hay nada más, solo, o sea, soy yo. Solo creérmela es la clave. Creérmela de que sí puedo y de que yo soy en su caso era que él era el guerrero dragón, pero no había más. Exactamente. Es súper interesante, ¿no? Y todo eso tiene que ver con ese efecto placebo. Como si nosotros creemos cosas, si nosotros creemos que algo nos afecta o nos hace bien o nos ayuda a maximizar nuestras capacidades o a reducirlas, es como nosotros dándole el poder a eso de afectar sobre nuestras realidades. Sí. Entonces, a ese nivel tiene el poder la mente. Y entonces, si lo entendemos, podemos darnos cuenta que nosotros podemos darnos a nosotros ese poder de afectar nuestra realidad de una forma positiva. Sí, como aprender a utilizar la herramienta y no que la herramienta te utilice. Exactamente. Que así vivimos, ¿no? Como poseídos por la mente. Sí. Todo el tiempo pensando. Sí. Es lo que enseña el maestro de Cartole, que estamos como poseídos literalmente por la mente porque siempre estamos pensando, siempre hay un flujo en nuestro pensamiento, un flujo de pensamientos o hay una voz y entonces ¿cuál es el primer paso antes que todo? Entender que tú no eres esa voz. Es parte de ti. Es parte de ti y eres el observador de esa voz. Y es que como dices, podemos vivir en una espiral de pensamientos no tan controlado por nosotros, sino estímulos externos y nosotros simplemente aceptándolos y hasta que no llegue el punto en que tomas el toro por los cuernos y empiezas tú a tener un poquito ese control, ¿no? Sí, a domar a la bestia. Este tema está siendo bastante interesante y ya nos imaginábamos que probablemente entre toda la conversación de un tema tan extenso podía terminar sucediendo esto, así que parece ser que este va a ser nuestro primer capítulo que va a tener 2 partes. Que ahorita acabamos de decidir que lo vamos a tener que partir en 2 porque falta mucho por abordar, mucho que queremos compartirles y apenas vamos como menos de la mitad. Así que vamos a tocar 1 o 2 temas más y lo vamos a partir en 2. Entonces va a ser la parte 1 del poder de la mente y la parte 2. Y realmente es que este tema da para muchísimo y esto es justamente lo que nos gusta de Alto Total, que hablamos y nos nutrimos, entonces... Ajá. Sí, pues es compartir, es disfrutarlo. Así es. Con calma. Y bueno, pasando al siguiente tema, ya hablamos ahorita mucho de la parte científica, ¿no? De cómo, de darle bases a todo este pensamiento. Pero hay toda una corriente de gente que cree que solo con pensarlo, pedirlo al universo, pues va a llegar. Y a esto se le ha bautizado, nosotros no le pusimos así, el pensamiento mágico pendejo, ¿no? O sea, como este optimismo desbordado, con mucha ingenuidad a lo mejor, como de simplemente lo quiero, lo voy a tener. E incluso podría caer hasta a lo mejor como en ser como caprichoso, ¿no? O sea, como decir, yo quiero esto y a fuerzas lo voy a tener. ¿Tú qué has escuchado, qué has visto sobre este tema, amigo? Sí, es muy interesante. Como tú dices, pensamiento mágico pendejo no es un nombre que le pusimos nosotros.
se habla mucho de esta forma de ver las cosas, de simplemente si lo deseo, si lo anhelo, si lo decreto, ya va a suceder simplemente por obra de magia. Entonces de ahí viene el mágico pendejo. Ujú. Y quisimos hablar de esta parte porque entendemos, si tú eres una de las personas como escépticas hacia el tema del poder de la mente o de la visualización, entendemos perfectamente que haya un poco de rechazo, justamente por esta corriente de personas que promueven este tipo de pensamientos de simplemente decrétalo y el universo conspirará para que lo tengas. Sí, muy romántico. Muy romántico, exactamente. De solamente preocúpate por el qué, no por el cómo, y el universo conspirará y lo tendrá. Sí, de hecho, esa es como súper común, ¿no? Creo que una de las fuentes que enseña mucho esto es, por ejemplo, el libro del secreto, que yo en su momento lo leí. Le aprendí algunas cositas, pero en realidad siento que tiene mucho de esto, muchísimo de esto, de simplemente con que tú sepas que el universo va a conspirar, tú simplemente enfócate y decrétalo y ya. Y nuestra idea justamente es mencionar que no lo vemos de esa forma, que realmente sí, claro que hay un poder en el hecho de ya visualizar algo, hay un poder en el hecho de que yo tenga claro que quiero, hay un poder en el hecho de conocer mi poder interior, pero no creemos que sucede de esa forma, que simplemente por el hecho de querer algo ya van a suceder las cosas. Sí, o sea, yo como lo veo es que es una parte, o sea, es uno de los, si tenemos los dos polos, ese es uno, pero falta el otro, que es el de la acción. Totalmente. De qué vas a hacer para poderlo Totalmente. atraer, o sea, para poderlo manifestar, para poderlo alcanzar. Exacto. Sí, exactamente. O sea, lo que tratamos de decir es que no creemos que esa parte sea suficiente. O sea, que no creemos que solamente porque está ya no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que esforzarnos, sino simplemente cruzarnos de brazos Sí, sentarte en tus laureles. y dejar que suceda. Entonces, es interesante identificar que sí hay, de todo lo que les hemos mostrado hasta ahorita, pues hay incluso hasta evidencia científica de muchos de los aspectos. Cabe mencionar y cabe aclarar que también en diferentes formas y en diferentes medidas, Carlos y yo somos personas espirituales, pero que también tratamos de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Tratamos de tener como esta mezcla. Y sí, la idea del pensamiento, de este pensamiento mágico pendejo es, nosotros pensamos que sí, tener la intención es importante, visualizar qué quieres es importante, crearte una imagen clara, evidente de lo que tú quieres que suceda es importante, pero eso te va a llevar a ponerte en el camino, a recordarte que puedes, a sentar las bases para todo lo demás que viene. Sí. Sí, o sea, y tampoco nos gustaría como juzgar o criticar a las personas que están o sea, en esa etapa. Para mí yo lo veo como que son personas que están explorando esta parte de la atracción, de la manifestación, y está bien, o sea, es como parte de un proceso. Es como alguien que, o sea, no podemos criticar o juzgar a alguien que está deprimido, que está a lo mejor en el otro el extremo donde ni siquiera puede visualizarse un futuro mejor. A final de cuentas, cada persona va en su proceso, en su punto. Claro. Solamente estamos dando nuestra opinión de este concepto que se creó. Y para mí sería como lo mejor que podemos hacer es equilibrar las cosas entre la acción y la fe. O sea, esta fe en uno mismo, decir si puedo y si lo voy a lograr y qué voy a hacer al respecto. Este sería, yo siento que el equilibrio. Totalmente. Mientras que el concepto de pensamiento mágico pendejo podría estar únicamente en esta fe, pero en la fe sin obras. Y creo que en la Biblia decía, ¿no? La fe sin obras es fe muerta. La fe sin obras es fe muerta. Debe haber un equilibrio. Y aquí también entra la parte de que, pues, siempre que tiene todo lo que tiene que ver con cosas que queremos lograr, muchas veces interviene la parte espiritual. Y aquí, pues, realmente es súper respetable cualquier persona que tenga una religión y que a lo mejor cuando quiere lograr algo, ora o medita, o dependiendo de la forma en la que cada uno de nosotros percibamos estos conceptos. Pero la idea sería que también
haya una parte de ti, o sea, que todo eso sea para traerte bien y después moverte a accionar. Justamente lo que queremos como sentar aquí es que no porque tú digas, ya, lo decreto o está hecho, es suficiente. Está bien que Es una parte. es una parte, pero no nos podemos quedar ahí. Y básicamente. Sí, es una parte que es la parte mental, que de hecho de ahí estamos partiendo, o sea, sí, como dijimos, un pensamiento crea una realidad, un pensamiento se traduce, pasa por mí, me crea emociones, genera hormonas, produce una reacción y yo actúo y hay una consecuencia, o sea, literalmente la mente está creando la realidad. Pero también tenemos como las formas correctas de hacer las cosas. Si bien no solamente decretar algo es suficiente, también podemos aprender formas correctas de visualizar y de manifestar, tomando en cuenta todo lo que ya dijimos, tomando en cuenta el poder de nuestra mente, cómo funcionan nuestros neurotransmisores, cómo funciona el hecho de tener una narrativa. Y ya entendiendo eso, sí podemos encontrar una forma correcta de visualizar y de manifestar. ¿Tú cómo lo describirías? Sí, para mí se escucha mucho manifestación, ¿no? En estos mundos de atracción, de energía, de manifestación. Y para mí la manifestación sería como, en primer lugar, tener claro esto que quieres. Y luego tener las acciones, o sea, es como, es lo que quiero, qué acciones voy a hacer para alcanzarlo. Pero en mi caso, un punto clave para mí es soltarlo. Es como confiar que si se da, o sea, yo voy a hacer lo mejor que pueda, como uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Haz siempre lo máximo que puedas. Yo haré lo máximo que pueda para alcanzar esto. Pero si no llega, también debo estar abierto a la posibilidad de que quizá eso no era lo mejor para mí. De hecho, vamos a después, en el siguiente capítulo, hablar de la física cuántica, del experimento de la doble rendija, y cómo la realidad se comporta como partículas o como onda, y eso también lo podemos traducir o pasar a la mente. Y para mí es también ser, parte de eso es como saber soltar, o sea, de que aunque quieras algo, estar en paz, de hecho nos vamos mucho al pensamiento estoico, o sea, de estar en paz con la realidad como es. Con lo que O ya. sea, a lo mejor hay cosas que no te van a gustar, pero si están pasando de esa manera y tú ya no tienes el control, pues acéptalo y probablemente sea también lo mejor para ti. Ya es entrando como en un punto de espiritualidad, mucho de confiar y de fe. Pero para mí la manifestación tiene que ver mucho también con el soltar. O sea, tener claro qué quieres, tener claro lo que tienes que hacer para obtenerlo y después soltarlo ahora sí que al universo, Dios, el, el santo al que más confianza le tengas. No sé, o sea, es como, para mí es como simplemente dejarlo ir con desapego. Creo que la palabra es desapegarse. De que si pasa, está bien, si no pasa, sé que también voy a estar bien. Sobre este tema que mencionas del soltar, justamente es algo que siento que cuando tú decretas algo bien específico, te cierras a las posibilidades. Porque lo haces desde lo que tú crees que necesitas. Pero, no sé, por ejemplo, si yo digo, yo decreto que quiero, no sé, por ejemplo, yo estudié contabilidad, ¿no? Yo decreto que quiero trabajar en esta empresa como contador, ¿no? Y a lo mejor incluso hasta entro a esa empresa como contador. O a lo mejor no entro. Y en la entrevista conocí a una persona que, soy contador, pero al mismo tiempo me apasiona ser músico. Y entonces en la entrevista para entrar a ser contador en esa empresa, tuve una plática con ella, con la entrevistadora, que tiene una banda, y al final terminé tocando rock y no dedicándome a Te ser sorprende. contador. Exacto, te sorprende. Sí, sí, todo esto iba a eso, ¿no? Que terminó a lo mejor dándome cuenta que realmente soy más feliz en esto. Porque si yo me limito a decretar algo específico, lo estoy haciendo desde mi limitada visión y desde el punto de que no siempre nos conocemos lo suficiente.
promovemos mucho el autoconocimiento. Tenemos un capítulo sobre el autoconocimiento, que es nuestro capítulo número 2. Pero es un proceso y no siempre tienes ese nivel de autoconocimiento tan alto desde el principio. Y obviamente puedes hacer esos decretos desde ese conocimiento limitado de ti mismo que tienes. Uh-huh. Entonces, por eso es que me parece un poco como recetas predefinidas, en vez de simplemente... Creo que la forma correcta de manifestar, me encanta lo que dices, es como soltar, como permitir que las realidades que van a llegar a ti lleguen. Y creo que tienen mucho que ver con el trabajo interno. Uh-huh. No tanto con lo externo justo, ¿no? De qué decisiones tomo, de con qué personas me rodeo. Todo eso es bueno, sí, pero al final tiene mucho que ver con el trabajo interno que yo hago, que es lo que me va a acercar a las mejores realidades. Si constantemente me estoy preparando, si constantemente estoy cuidando mi salud, las cosas buenas van a llegar. Uh-huh. Creo que la mejor forma de traer cosas buenas a tu vida es hacer esa chamba de cuidar tus áreas, de tener equilibrio, como hemos hablado. Si eres una persona que cuida su parte espiritual, meditando, por ejemplo, o cada quien como guste, su parte física de salud, sus relaciones, Que es una forma de amor propio, ¿no? Ajá, es una forma de... Priorizar tu amor propio. Exactamente. Y si yo tengo equilibrio en todo eso, creo que las cosas que van a llegar van a ser buenas. Y no digo que no tengamos metas claras, uh-huh. Que la manifestación creo que tendría que ver un poco con el tema que ya hablamos de las metas, pero también al mismo tiempo de tener metas, saber que si estoy haciendo las cosas bien, me estoy poniendo en el camino correcto. Sí, como que estás haciendo tu chamba, uh-huh. Y el universo, la vida, Dios va a hacer su parte también. Es como tú estás haciendo tu parte, déjame te sorprendo con cosas que a lo mejor ni pensaste. Uh-huh. Y eso está muy padre. De hecho, yo en este punto de mi vida con el handpan, así me siento como que lo quiero soltar. He hecho tantas cosas, terapias grupales, individuales, talleres, cursos, que es mucho. Y estoy en un punto en el que digo, quiero sorprenderme, o sea, quiero hacer mi parte, obviamente como músico seguir practicando, chambeando, echándole ganas. Pero ya es como que abrirme a las posibilidades de que igual y en una de esas me hablan y me voy, no sé, a España a tocar, ¿no? O a algún país y cómo, quién sabe. Pero siento que entra esa parte muy padre de la vida de confiar. Uh-huh. Y soltar el resultado, o sea, saber que lo que pase, como yo estoy haciendo mi chamba, como dices, me cuido, me amo, procuro mis relaciones, le echo ganas, pues también van a pasar cosas buenas. Fíjate que estaba, no sé, una idea que realmente creo que me acaba de llegar, es que hay pasos, hay como etapas. Tal vez cuando estás metido en un espiral negativo, en el cual tú mismo te cuentas una historia negativa, piensas que no puedes, no estás viviendo como quieres, no tienes un trabajo que te guste o no estás haciendo la parte que más te apasiona, probablemente tener una meta bien concreta está bien, porque es como, ok, yo quiero lograr poner mi negocio de esto, y es como, no voy a soltarlo, ¿no? Es como un ancla, ¿no? Es una forma de agarrarte. Uh-huh. Como en tu caso, a lo mejor, que ya encontraste tu pasión, que era como tocar el handpan, ¿no? O sea, dedicarte a la música. Y fue de donde te agarraste. Pero ya llega un punto en el cual, como que ya te vas agarrando confianza. Vas agarrando confianza y ya no necesitas tanto de una meta específica. Y el decir, sí puedo lograrla, para aceptar que vales o que tienes confianza o que... Como demostrarte. Uh-huh. Entonces, ya en ese punto también ya te puedes abrir un poquito más a decir, bueno, yo voy a hacer mi chamba, yo voy a, no sé, dedicar todos los días tiempo a, en tu caso, por ejemplo, a componer música, a prepararme más, a cuidar tu equilibrio también con ejercicio, con meditación, y lo que venga va a estar bien. Sí. Porque ya confías en ti, porque ya te sientes en un punto como... Entonces ya no necesitas a lo mejor algo tan específico, que obviamente van a llegar metas específicas, pero no son lo primordial, no es lo que más confianza te da. No te tienes que agarrar de esa meta para tener un lugar, para tener confianza. Uh-huh. Sí. Pero pues es un
son pasos para llegar ahí. Sí, de hecho ya lo veo hoy en día como ya como un paso a la vez. O sea, ya no lo veo con tanta prisa como antes. Que era como de necesito visitar tantas empresas o tocar en tantos lugares. Ya es como, ya sé que este es mi camino, ya sé que es infinito, porque realmente así es la vida. O sea, realmente no llegas nunca a un lugar. Es más como aprender a amar el proceso. Me encanta una frase que dicen que si el destino no te genera felicidad, entonces no tiene sentido el destino. Entonces, más que el destino es el camino. Y entonces lo que dije fue como, ok, mejor me voy a relajar, voy a seguir caminando hacia allá, pero ya no 10 pasos al día, uno. Y sé que van a pasar cosas buenas. Como que ando ahorita en ese punto. Padrísimo. Y, ¿Y cómo ubicas tú ese concepto de visualización? Porque también la idea de este capítulo es mucho desmitificar, ¿no? Entonces siento que también tanto manifestación como visualización son conceptos que mucha gente asocia con este pensamiento mágico pendejo, Ajá. pero en realidad, ya lo hemos mencionado un poquito ahorita, pero pues hay poder detrás de visualizar. ¿Qué significa eso de visualizar? Para mí la visualización es el primer paso y la manifestación sería el resultado. O sea, visualizas un escenario con tu imaginación, que de hecho tenemos imaginación. O sea, creo que somos los únicos seres que imaginan. O sea, no sé si otro animal pueda, creo que no. Pero está muy cañón, güey. O sea, imaginar implica que estás posicionándote en una posibilidad en el futuro. Y está muy cañón, o sea, y eso ya, y aparte lo estás haciendo real con tus emociones. Como seres humanos estamos bien perros haciendo eso. O sea, la imaginación es un poder muy, muy cañón. Porque de hecho ahí empieza todo. Si lo imaginas, es el primer paso. O sea, para mí visualizar e imaginar sería como muy, muy similar. Sería como crear a través de tu imaginación un escenario que no existe en este momento, pero está existiendo en tu mente. Lo cual es el primer paso porque de ahí surgen emociones, surgen moléculas, lo que ya estuvimos hablando, y te empieza a dirigir hacia allá. Y la manifestación sería la persistencia de mantenerte en ese camino, porque de hecho se traza un camino, o sea, es como ahorita es punto A y acá en mi imaginación ya es punto B. Y el tiempo en el que duro hacia allá y la determinación para no desviarme, porque también te puedes desviar, es como que volver al camino, en la medida que yo pueda mantenerme ahí caminando hacia allá, voy a empezar a manifestarlo. Así es como que yo lo veo. manifestarlo sería como hacerlo real, ¿no? Hacerlo real. O hacerlo tridimensional, o hacerlo, digamos que ya aquí. Palpable. Palpable, ajá. La visualización, muchas personas siento que hay quienes definitivamente ni siquiera lo consideran como algo importante y hay quienes sí, pero siento que la subestiman. Yo quiero hablar un poquito de la visualización y de la acción como dos complementos indispensables para que algo suceda o para que algo funcione. Si yo primero visualizo, no sé, por ejemplo, yo quiero tener ese coche. Las visualizaciones pueden ser para algo material o para un logro, tanto para algo bien superficial como para algo de un orden mucho más superior. Entonces yo quiero tener ese coche. Y entonces yo me visualizo o sea, yo cierro mis ojos, me visualizo en ese color, en ese coche le pongo un color, me imagino manejándolo. Y eso, como decíamos anteriormente, te antoja tanto eso que te mueve a que lo hagas. Y lo sientes. Lo sientes, lo quieres. Y la acción, pues obviamente sería todo lo necesario para que eso suceda. Siento que el equilibrio o la valoración que se le da a la acción y a la visualización no siempre es tan justa. Siento que la mayoría piensa que la visualización es un porcentaje chiquito y la acción es mucho más grande. Pero yo creo que no, que la visualización merece un porcentaje mucho más grande. No más grande que el de la acción, pero sí más grande que el que se le da actualmente. Ajá. Porque la visualización es lo que te mueve a la acción. No puedes accionar sin una idea. Es como el combustible, ¿no? Exactamente. Es como, no sé, por ejemplo, si yo salgo de mi casa y empiezo a manejar en mi coche sin ningún rumbo fijo, pues voy a manejar y manejar y manejar. Y a lo mejor llego a un punto y a lo mejor era el punto que me convenía. Y eso solamente es acción
vacía, acción sin intención. Aleatorio. A la acción aleatoria, exactamente. Entonces, en cambio, si yo ya sé a dónde quiero llegar y visualizo, abro el mapa, pongo Google Maps, eso todavía no me ha llegado, no me ha llevado al punto, para nada. Pero es una parte indispensable. Todavía falta la acción, todavía falta que me suba al coche, que arranque, que le dedique tiempo y que maneje. Pero la acción sin intención no da frutos. Entonces, es por eso que así de poderosa es la visualización. Ahorita hablé de querer tener un coche, pero también podría ser la visualización de en mi caso, por ejemplo, poner mi escuela de ajedrez, que ahora ya tiene muchos años siendo una realidad, pero nunca hubiera sucedido si no hubiera sucedido primero. Nunca hubiera sucedido en la realidad si no hubiera sucedido primero acá. Eso es de ley, de ley. O sea, no hubiera sucedido si no lo hubieras tenido acá. Primero siempre tiene que nacer en la mente. Y como alguna vez mencionábamos, ¿no? Todos los objetos que están alrededor de nosotros son fruto de la imaginación de alguien que decidió materializarlo y convertirlo en un producto tangible. Sí, es como imagínate que un arquitecto que hace un edificio y le preguntan, ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, de repente apareció así como, o empecé a poner piedras, vigas y apareció. Pues no, obviamente primero lo visualizó. Exactamente. Y con el poder de la imaginación, como tú mencionabas. Entonces, no hay que subestimar la visualización. En lo que no debemos de caer, y ya lo mencionamos, es en pensar que eso es suficiente. Porque también a veces puede jugarnos un poquito en la trampa, ¿no? Hay veces en que te imaginas algo que quieres y eso te da un poquito de dopamina. Y a veces te puedes conformar con esa dopamina. Sí. También es una trampa, ¿eh? También te lo imaginas y como que te gusta el sueño, te gusta la imagen y ya te quedas con eso y ya no accionas, ¿no? Entonces también puede ser una trampa. Te quedas en la nube. Te quedas en la nube, exactamente. Y algo que dicen que es muy peligroso o no es como recomendable no hacer es contarlo. O sea, como que ya tienes ya visualizaste, ya tienes y como que lo empiezas a contar porque el cerebro empieza a creer que ya es real. Tan real que ya no lo vas a hacer. Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Con no fugar eso, ese entusiasmo. Claro, sí. Sí, exactamente. Que sí te emocione, pero que tengas presente que te falta hacer un montón. Sí. Te falta accionar. Pero sí, hay que darle como su peso correcto a la visualización. Sí, y es real, ¿eh? Me ha pasado que tengo algún proyecto en mente, me entusiasma y lo cuento y luego ya no me entusiasma tanto. Creo que ahí hay que hacerlo con cuidado, a las personas correctas y por los fines correctos. Porque puede ser bueno contarlo si lo haces para fines de mercado, o sea, de como, bueno, voy a contar esta idea para que me den, si se lo cuentas a un mentor que te puede ayudar a darle forma a la idea, pero si se la cuentas a personas que, no sé, te lo voy a contar a mi mamá, se lo voy a contar a mi hermano, se lo voy a contar a mi primo, no lo estás contando para fines del negocio. O sea, no está nutriendo. No está nutriendo, es para emocionarte y que se emocionen contigo. Y con esa expectativa de emocionate también. Y si no se emocionan igual, puede que sea como de, entonces a lo mejor no es muy buena idea. O sea, hay que ser cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos, exactamente. Sí. Y bueno, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando esta primera parte. Es el primer capítulo que nos toca tener que dividir en dos. Y... Sí, ya lo veía venir, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, porque esto lo hemos hablado mucho. Sí. Pero bueno, creo que fue muy buena la información que compartimos hoy en torno a dejar claro cómo la mente es muy neutral, nos puede jugar en contra o nos puede jugar a nuestro favor, y cómo es recomendable, pues sí, empezarla a entender cómo opera para poderla utilizar a nuestro favor. Y esperen la parte 2, donde vamos a ahondar todavía más. Vamos a hablar de otros enfoques y bueno, ya les estaremos contando. Sí, ojalá lo hayan disfrutado. Es un gusto siempre estar grabando y compartir con ustedes lo que hemos aprendido. Así que bueno, estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.